Bienvenido a la cuarta parte de la lección sobre conectar diferentes representaciones de funciones. En el ejemplo 4, se nos pide que consulte la gráfica de KdN que se muestra aquí para completar la tabla de valores. Determine la fórmula para KdN, y luego use palabras para describir la relación entre las variables de entrada y salida. Mirando la tabla de valores, observe cómo se nos dan las entradas o los valores de n. Necesitamos usar el gráfico para encontrar las salidas o valores de función correspondientes, donde siempre encontramos las entradas a lo largo del eje horizontal, y las salidas a lo largo del eje vertical. Etiquetemos el eje horizontal n y el eje vertical KdN. La primera entrada es negativa 3, así que iremos al eje horizontal, y localizaremos 3 negativos que serían aquí donde la entrada es negativa 3. A partir de aquí, vamos directamente a la función que sería este punto aquí en la función. Observe en este punto que cuando la entrada es negativa 3, la salida es positiva 9. Este punto tiene coordenadas, negativo 3,9, lo que significa que cuando la entrada es negativa 3, el valor de salida o función es positivo 9 y, por lo tanto, el par ordenado es negativo 3,9, como vemos aquí en el gráfico. La siguiente entrada es negativa 2, por lo que ubicamos 2 negativos en el eje horizontal. Aquí es donde tenemos una entrada de 2 negativos. Desde aquí, vamos directamente a la función que estaría aquí en este punto. La entrada es negativa 2 y la salida es positiva 4. Este punto tiene coordenadas negativas 2,4. Entonces cuando la entrada es negativa 2, la salida es 4. El par ordenado es negativo 2,4. La siguiente entrada es negativa. Aquí es donde tenemos una entrada negativa. Vamos directamente a la función. Este es el punto en la función donde la entrada es negativa y notamos como la salida es positiva. Este punto tiene coordenadas negativas 1,1. Así que cuando la entrada es negativa y la salida es 1, el par ordenado es negativo 1,1. La siguiente entrada es 0. Observe que aquí es donde la entrada es 0 y este punto ya está en la función. Este punto está en el origen con coordenadas 0,0, lo que significa que cuando la entrada es 0, la salida es 0. El par ordenado es 0,0. La siguiente entrada es positiva. Aquí es donde tenemos una entrada de 1. Subiendo a la función, este es el punto donde la entrada es 1 y la salida es 1. Cuando la entrada es 1 y la salida es 1, el par ordenado es 1,1. La siguiente entrada es 2. Aquí es donde tenemos una entrada de 2. Hasta la función, en este punto, la entrada es 2 y la salida es positiva 4, entonces el par ordenado es 2,4. La entrada final es 3. Aquí es donde tenemos una entrada de 3. Hasta la función en este punto, la entrada es 3 y observe cómo la salida sería 9. El par ordenado es 3,9. Entonces, ¿podemos tener una salida de 9? Par ordenado, 3,9. Ahora necesitamos encontrar la fórmula para la función KdN, que significa la fórmula en términos de n o cuando la entrada es negativa 3, la salida es 9. Cuando la entrada es negativa 2, la salida es 4. Cuando la entrada es negativa, la salida es 1, y así sucesivamente. Necesitamos descubrir cuál es la relación entre las entradas y las salidas. Observe cómo en cada caso, si cuadramos la entrada, obtenemos la salida. El cuadrado del negativo 3 es 9. El cuadrado del negativo 2 es 4. El cuadrado del negativo es 1, y así sucesivamente. La fórmula para KdN es KdN igual n al cuadrado o el cuadrado de n. En palabras, diremos que la función KdN cuadra la entrada. Espero que hayas encontrado esto útil.